Absolutely, yes. Elections are contemplated in the Constitution, and to hold free and just elections in Venezuela, it means also having a free of sanctions, and also a country that is not undermined by international bullying and harassment by the international press. Mira, he conversado en 2 oportunidades por teléfono con el presidente Trump. He tenido contacto. So I can tell you I have had 2 phone calls with President Trump and many more with Secretary Rubio. We have, in every single phone call, have had very respectful conversations, and we have kept a high level of cooperation and respect so that we can develop a joint work. And I must really be grateful for this level of cooperation and what we're going to build together. Delcy Rodríguez en esta entrevista que le dio a NBC, la primera entrevista que da desde que es dictadora encargada, y la respuesta que muchos, no sé si esperaban, pero por lo menos querían escuchar respecto de que querían escuchar un pronunciamiento acerca de las elecciones, ¿no? Y el mensaje que sigue siendo ambiguo. En la misma línea se había manifestado su hermano, Jorge Rodríguez, diciendo en esa entrevista que compartíamos más temprano esta semana a la cadena Newsmax, diciendo que iba a haber elecciones en algún momento, pero que tenían que estar dadas las condiciones, que tenía que haber primero una fase de estabilización completa. Bueno, decía Delcy Rodríguez, no podemos tener elecciones si hay un bullying internacional, si hay sanciones. Bueno, toda la información y todo lo que está llegando desde en las últimas semanas desde Estados Unidos hacia Venezuela es el levantamiento precisamente de todas esas sanciones para que Venezuela pueda volver a sacar su petróleo. Claro, a través de acuerdos y de negocios con empresas de los Estados Unidos. Con lo cual daría la sensación de que entonces estaría despejado el terreno para que se hagan elecciones en algún momento. Obvio, lo que quieren los hermanos Rodríguez es patearlo lo más posible. ¿Para qué? Bueno, patearlo para ver si primero logran tener el control completo del régimen. Todavía no lo tienen. Se quedó claro con el caso Guanipa, queda claro con la ley de amnistía que iba a votarse ayer y finalmente se pospone para la semana que viene, por lo menos hasta el jueves se vuelve a posponer, precisamente porque no se ponen de acuerdo los propios chavistas acerca de las condiciones en las que hacer esta amnistía. Hay un artículo, que es el artículo 7, que se estaba debatiendo, que justamente es el que establece, es una amnistía de verdad y entonces el que recibe la amnistía queda completamente liberado de culpa y cargo, o es una amnistía a medias, donde se le quita la pena, pero la persona debe cumplir una serie de condiciones, lo que en definitiva sería una especie de semi-perdón o semi-amnistía. Bueno, eso es en lo que no se ponen de acuerdo, con lo cual eso te muestra que una de las cuestiones que necesitan los hermanos Rodríguez es terminar de tener el control del régimen, terminar de correr a Diosdado, de correr a Vladimir Padrino, o por lo menos someterlos. Por ahora eso no se está produciendo. Pero además, ¿qué necesitan? Seguir incrementando la industria petrolera para ver si así logran una reactivación económica que les permita llegar eventualmente a elecciones un poquitito más empoderados socialmente. Claro, la pregunta es si es posible todo eso si no hay elecciones antes, si es posible una reactivación económica sin una reactivación democrática. Y una reactivación democrática supondría elecciones con oposición real. Allí apareció entonces la figura de María Corina Machado y la pregunta, ¿puede venir a Venezuela? ¿Puede competir como ocurriría en un país que no es una dictadura? ¿Qué respondió Rodríguez? Corina Machado says she wants to return to Venezuela. Will you make sure she can return here safely and even run for president if she wants to? Mira, sobre su vida, nosotros no entendemos por qué muchas veces se hacen, no voy a decir show, pero se hacen situaciones que no existen. Y sobre María Corina Machado, ella debe responder al país sobre su llamado a que Venezuela fuese bloqueada económicamente, debe responder a los sectores económicos del país por la agresión económica, debe responder al país porque ha pedido la invasión de Venezuela, debe responder al país porque aplaudió una agresión militar externa contra Venezuela. Hay muchos aspectos
donde esta persona deberá responder a Venezuela. Es muy curioso que diga, María Corina Machado debe responder por haber apoyado una operación por la que la propia Delcy Rodríguez bregó. Si pasó meses Delcy y Jorge, los dos hermanos, con su socio José Luis Rodríguez Zapatero, negociando con Estados Unidos la posibilidad de una entrega de Maduro para poder quedarse ellos a cargo de un régimen reformado, que es en definitiva lo que está pasando. Es muy curioso. La misma Delcy Rodríguez que dice, bueno, ¿por qué pidió que ataquen Venezuela? Como si fuera malo lo que ocurrió el 3 de enero. Ahora, al mismo tiempo, ella está hablando de lo bien que está todo a partir del 3 de enero, cómo está restablecida la relación con Estados Unidos, cómo está restablecida la inversión, ¿no? Muy curioso esa duplicidad entre lo que se le plantea a María Corina Machado y lo que ella misma hizo en todo este tiempo. María Corina Machado, por cierto, sigue en Estados Unidos y es donde tiene que estar, porque es en definitiva donde se corta el bacalao, para decirlo claramente, es donde probablemente se termine de tomar la última decisión respecto de los tiempos y las condiciones en las cuales se tiene que realizar una elección en Venezuela. Desde allí envió un mensaje Machado a lo que fue la mayor movilización, la mayor marcha opositora, juvenil, ciudadana que hicieron justamente los venezolanos desde que fuera capturado Maduro hace 41 días. Esta marcha que convocan los jóvenes principalmente de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela, con la consigna no tenemos miedo, con la consigna liberen a todos los presos políticos. Esto les dedicó María Corina Machado. Queridos venezolanos, hoy, 12 de febrero de 2026, Día de la Juventud, es un día memorable para nuestra lucha. Nuestros bravos estudiantes llamaron al país a unir sus voces por la liberación plena de todos y cada uno los 643 presos políticos que aún existen en Venezuela. Y en todos los estados del país, en 30 puntos de concentración, Venezuela acudió a acompañarlos. Nuestros héroes excarcelados, las madres, los hijos, los hermanos, los abuelos, los niños. Un país unido y decidido a avanzar a su libertad. Qué orgullo ver a nuestros jóvenes que no han conocido democracia y libertad elevar sus voces. Qué emoción volver a ver un país en las calles porque se está venciendo el miedo. Por eso avanzamos en esta ruta a la libertad que no tiene vuelta atrás, porque en el corazón de nuestros bravos estudiantes ya no hay miedo, hay sed de libertad, de dignidad, de justicia. Por eso, con organización, con inteligencia, con resiliencia, con valentía, se avanza por esta ruta. Muchachos, gracias. Venezuela entera está orgullosa de ustedes. Y muy pronto nos vamos a abrazar durísimo en nuestra adorada tierra de gracia. Insistiendo, por supuesto, María Corina Machado en que va a regresar, pero que va a regresar a una Venezuela que tiene que ser libre. ¿Qué requisito necesita entonces el régimen para llegar competitivo a una elección, para estar en condiciones de imponerse? Lo contábamos esto a partir de un informe de la agencia Reuters, que estuvo hablando con gente de distintos puntos del país, con militantes del PSV, que dicen, estamos perdiendo gente de forma brutal porque no tenemos plata para repartir y porque ya no imponemos miedo. Y decía uno de los consultados, miembros del PSV, ni si pusiéramos a Gandhi ganaríamos una elección. Bueno, para empezar a revertir eso necesitan que la economía se reactive. Y eso es lo que fue a hacer el secretario de Energía de Donald Trump, Chris Wright. Ya lo vimos reunido ayer en el Palacio de Miraflores. Vimos la recepción que le hizo Delcy Rodríguez. Bueno, luego de esa recepción se fueron a recorrer pozos petroleros en la faja del Orinoco, que es donde se encuentran las mayores reservas petroleras de Venezuela y del mundo. Porque Venezuela tiene, por la faja del Orinoco, las mayores reservas de petróleo del planeta. Desde allí, Chris Wright planteó un panorama muy optimista respecto de la recuperación de la industria petrolera. Escucha lo que decía.
think in the first year, we'll see pretty significant 30–40% growth in Venezuelan oil production this year. You can continue production growth rate at a pretty good clip. Venezuela does have the largest proved oil reserves, which is a technical concept, much larger than the U.S., but yet we produce 20 times more oil than Venezuela does. So yes, are they underexploited resources? Absolutely. The people of Venezuela are underexploited resources. Here's people with a lot of technical education, a lot of passion for their country that have been living in dire poverty. 8 million have fled abroad. We got to change the game in Venezuela for a win for Venezuelans, a win for America, a win for our hemisphere. Bueno, el pronóstico de Chris Wright, hablando, insisto, de un 40% o hasta un 40% de recuperación de la industria petrolera. Veamos lo que compartió la Embajada de los Estados Unidos de lo que fue esta recorrida. Esto lo publica la oficina de Laura Dow, de hecho ahí aparece la embajadora, para en realidad la encargada de negocios, y vemos una recorrida juntos, ¿eh? Ahí está De Elsie, ahí está Dogu y allí está Chris Wright. Bueno, hay algunos que no son tan optimistas como Wright. De hecho, un informe de la Oficina de Estadísticas Energéticas que tiene el gobierno de los Estados Unidos anticipaba que como mucho un 20% podía crecer la producción petrolera venezolana en este 2026, considerando que el número con el que termina 2025 fue aproximadamente 900.000 barriles por día. En su apogeo llegó a producir Venezuela 3,5 millones de barriles. Entonces lo que muchos dicen es, para llegar a esos números requerirías mucha inversión. No alcanza con poner en marcha lo que ya está. Para realmente recuperar la capacidad de producción que supo tener Venezuela, tenés que volver a enterrar muchos millones de dólares. Y ahí está el cuello de botella. Para muchos inversores, la única forma de que estén dispuestos a hundir esos millones son elecciones que den origen a un gobierno legítimo, que entonces sí pueda proyectar estabilidad en el tiempo. Por ahora, para muchos, lo que ven de Delcy Rodríguez es demasiado incierto y demasiado inestable. Cambiamos de tema. Vamos a volver a